¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Él es. Somos Cristi y Sergio Treviño y pues es un gusto tenerlos con nosotros en su programa. Estamos en un programa muy interesante en donde vamos a hablar sobre la comunicación dentro del matrimonio. Qué importante es sabernos comunicar, porque la falta de comunicación ocasiona grandes conflictos matrimoniales. Así que en este programa vamos a aprender o recordar, ¿verdad?, cosas muy importantes, elementos muy importantes dentro de la comunicación. Y vamos al libro de Santiago. Qué maravillosa es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, que para todos los temas podemos encontrar versículos adecuados que nos enseñan para nuestro matrimonio. En Santiago, capítulo 1 y versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo la misma Biblia nos insta a que seamos listos para escuchar, ¿sí? Y que podamos hablar y que no nos enojemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los ingredientes muy importantes dentro de la comunicación es precisamente saber hablar, ¿verdad? Y pues cuántas veces nos metemos en grandes problemas porque hablamos en tonos inadecuados, hablamos palabras inadecuadas y para cuando acordamos ya estamos diciendo ¿para qué hablé? Hablé de más, hablé lo que no debía, dije una palabra que trajo destrucción en lugar de traer edificación. Recordemos que este tema de la comunicación tiene propósito traer edificación en el matrimonio. Yo me quiero comunicar con mi esposo para poder edificar mi matrimonio, no para destruir. Entonces, todo lo que tenga tono destructivo, yo tengo que quitarlo de mi boca. Dice aquí también en Santiago 3, un capítulo muy, muy interesante que nos habla mucho sobre la lengua. Y bueno, no podemos leer todo el capítulo, pero hay algunos versículos, como por ejemplo el versículo 5 de Santiago 3, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. A veces una pequeña palabrita, pero dicha en el momento inadecuado, ¿verdad?, hace estallar una gran pelea, un gran conflicto en el matrimonio. Dice aquí también en el versículo 9, dice: con ella, versículo hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice: hermanos míos, esto no debe ser así, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos a hablar, ¿verdad? Yo quiero hablar para edificar mi matrimonio. Entonces, uno de los puntos claves de la comunicación es saber hablar. Saber hablar. Y no sabemos hablar. Somos muy deficientes para comunicarnos. Como decía a Cristi, estamos diciendo cosas que muchas veces no sentimos o no pensamos, o nos llenamos de enojo y empezamos a decir cosas que lastiman de una manera tremenda, o simplemente una cara o una actitud que también expresa o comunica, pero somos muy deficientes. Y como decías tú, Cristi, qué maravillosa es la palabra de Dios. Ay, sí. La Escritura, la Biblia, es Dios manifestándose al hombre a través de su palabra. ¿Sí? Y qué padre que podemos acudir a la palabra. Es que muchos piensan que la Biblia no la voy a entender, que es un libro muy religioso, que me lo tienen que explicar, pero así como nosotros se los estamos leyendo, así de práctica es, ¿verdad? Así es. O sea, te dice que la lengua es un pequeño miembro que puede encender bosques. Grandes fuegos. ¿Verdad? Que puede hacer tremendas tormentas, tremendos conflictos, a pesar de ser un miembro tan chiquito, puede ser puede traer catástrofes. Mucho daño, claro. Y mucho daño. Entonces, el saber hablar es un punto crucial en la comunicación. Hay otra escritura que viene aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 29.
Y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego continúa diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo sí puede ser contristado. Y puede ser contristado cuando empezamos a decir palabras corrompidas. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, empieza diciendo: ninguna palabra corrompida. O sea, ¿qué acostumbrado estamos en el decir palabras corrompidas? O sea, maldecimos, decimos las palabras maldichas. Así es. Sí, es una maldición. Y tenemos que saber comunicarnos. La Biblia dice que no tiene por qué salir ninguna palabra. Estamos acostumbrados a decir tonterías y pues palabras malsonantes, ¿verdad? Que hieren, que lastiman. Y antes de que, aunque podamos estar disgustados o puede haber diferencias, no hay necesidad de ofendernos, de que salga alguna palabra corrompida, ¿verdad? Así es. Esta palabra, quítense de vosotros toda amargura, quiere decir arroja de tu vida toda amargura, toda ira, toda gritería. A lo mejor hay personas que dicen: no, yo no digo maldiciones, yo no digo groserías. Bueno, simplemente cuando yo le digo a mi esposo: ¿sabes qué? Es que tú nunca vas a cambiar, es que eres un bueno para nada, es que tú nunca me haces lo que yo quisiera, es que esas cosas tienen que ser quitadas de nuestra vida porque traen desesperanza, trae un desaliento para el matrimonio. Entonces, por eso estamos hablando de la comunicación, porque en lugar de enfocarnos en lo que no ha hecho mi esposo y que a lo mejor ha traído frustración a mi vida, ¿por qué no enfocarnos en lo positivo? ¿Verdad? ¿Por qué no, en lugar de ver las debilidades o las áreas negativas de mi esposo, por qué no insistimos en ver las cualidades y hablar de ellas? ¿Por qué no, si nosotros nos enfocamos en lo positivo, nuestro matrimonio va a ser edificado? Es tan importante que dejemos estas cosas negativas, que dejemos de puntualizar y señalar lo que no haces bien, lo que me gustaría que hicieras diferente. Ahora, claro que yo tengo que poder expresarle a mi esposo que me gustaría que hiciera esto, lo otro, pero tiene que ver con la manera de hacerlo. Por eso leímos cómo un pequeño miembro, ¿verdad?, que es la lengua, puede encender un grande bosque. Con ella bendecimos a Dios. Sí, Señor, te amo, Dios, te amo, pero por otro lado no te soporto, eres un bueno para nada, mejor nos separamos, esto no tiene remedio. Esto, dice, no puede ser así, porque de una misma fuente no pueden salir bendición y maldición. Entonces, para tener una buena comunicación, qué importante es que nos enfoquemos en las cosas positivas. ¿Por qué en lugar de hablar lo negativo, por qué no elogiamos a nuestro cónyuge? Así es. Parejas, cuando tenemos dificultades o cuando estamos teniendo diferencias, no tenemos por qué ofendernos. Así es. O sea, la Biblia es muy clara. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y pensamos totalmente diferentes. O sea, muchas veces nos enojamos, o cuando menos los varones. Yo estoy muy acostumbrado a aconsejar varones, y los varones, dentro del sentir de que son la cabeza del hogar, sienten o piensan que la mujer tiene que actuar como ellos, tiene que pensar como ellos, y ahí cuando la mujer no piensa como ellos, se enojan y empiezan las griterías y empiezan los enojos. O sea, la comunicación es saberse comunicar. O sea, el poder expresar las diferentes opiniones. En otros programas hemos estado también hablando de la unidad. Y la unidad implica el que en la diversidad,
como seres totalmente diferentes, siendo individuos totalmente diferentes, tenemos la capacidad de pensar en una forma diferente y aportar nuestras perspectivas o nuestros puntos de vista sin tener que enojarnos. Cuando haya una diferencia, no tenemos por qué ofender, simplemente porque no atacamos el problema y no nos atacamos el uno al otro. Pero no sabemos hacerlo y nos empezamos a atacar el uno al otro en lugar de atacar el problema que estamos enfrentando, la adversidad que estamos enfrentando. Vamos a comunicarnos, vamos a expresar lo que cada uno piensa acerca de cierta situación y ponernos de acuerdo para poder atacar la situación y vencerla, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, los gritos, ¿verdad? El llorar, ¿verdad? Todas esas cosas, el silencio. Muchas veces estamos enojados o no podemos comunicarnos y mejor nos aplicamos la ley del hielo, pero esto mata la unidad, mata la armonía del matrimonio y tenemos nosotros que saber que yo puedo escuchar sin necesidad de sentirme agredida y de empezar a gritar. Entonces, si yo quiero saber comunicarme con mi esposo, no tengo por qué gritar. Por eso dice la Biblia: quítense de vosotros toda amargura, toda gritería, toda ira, toda maledicencia, ¿sí? Sean benignos unos con otros, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder elogiarnos. Hablábamos hace ratito, o tú decías acerca de la unidad, cómo dentro de la unidad está el podernos aceptar el uno al otro. Y aceptar, ¿para qué? Para enriquecernos con la diversidad que hay entre nosotros. Somos diferentes, pero no para estorbarnos o hacernos la vida imposible, sino para enriquecernos. Claro, para aportar. La mujer ve la vida, la ve bajo una perspectiva como mujer que es. Así es. Y el hombre ve la vida bajo la perspectiva como hombre que es. Entonces, eso enriquece. Cuando estamos pasando una adversidad o tenemos que tomar decisiones importantes, qué importante saber cómo comunicarnos, expresarnos lo que estamos pensando, cómo vemos la situación y poder tomar decisiones. O sea, dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Así es. Se pueden tomar decisiones y se puede avanzar en el matrimonio. Pero el saber hablar también incluye lo que se quiere decir, ¿verdad? Así Porque es. muchas veces en el hablar, se manipula la información. Y cuando se manipula la información, cuando uno de los cónyuges quiere sacar provecho de cierta situación y manipula la información, entonces eso trae un perjuicio tremendo porque rompe el concepto de la confianza. Cuando una de las parejas, cuando uno de los cónyuges se siente abusado en su confianza o le manipularon la información, la comunicación para obtener algo para uno, entonces rompe la confianza. Entonces, el mensaje que transmitimos tiene que ser honesto y sin manipulación. Yo tengo que poder decir la verdad. No le necesito agregar o exagerar para que él me ponga atención. Yo no necesito exagerarle ni necesito quitarle tampoco la importancia que tiene tal vez cierta problemática que estoy viviendo en casa con mis hijos. Yo necesito hablar con él, pero yo lo voy a abordar no desde un punto de vista, no desde un punto de la histeria, ¿verdad? Es que tienes que saber lo que está pasando. ¿Cuántas veces tratamos de abordar un tema de esta manera? Esto no produce definitivamente un buen resultado. Queremos comunicarnos para edificar. La palabra dice también: la blanda respuesta quita la ira, ¿sí? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto viene en Proverbios, capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira. Entonces, si yo tengo una blanda respuesta, yo puedo apaciguar la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y también en Efesios capítulo 4, versículo 25, dice: desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, desechando la mentira. Así es. O sea, la manipulación, el control, las verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira a final de cuentas. No es la verdad. No se está hablando con transparencia, con sinceridad y con honestidad. Y cuando en el matrimonio se empiezan a manejar las medias verdades o las verdades sobreenfatizadas, ¿sí? O se empieza a manipular la información que se está comunicando, entonces no se está sabiendo hablar correctamente. ¿Sí? Eso trae un perjuicio tremendo, rompe el concepto de la confianza. Entonces hemos tenido en nuestra oficina, cuando estamos dando consejería, matrimonios en donde uno dice una cosa y su pareja dice no es cierto. Y luego la pareja dice otra cosa y la otra pareja dice no es cierto. Sí. Entonces, dejan de creerse. Así es. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida diaria han manipulado la información, se han mentido uno a otro, no han sido honestos, no han sido transparentes, sinceros, y obviamente ya no se creen. Se ha trastornado el concepto de la confianza. Entonces, el saber hablar y el hablar con la verdad, con transparencia, es sumamente importante para que la unidad del matrimonio pueda fortalecerse y pueda crecer, ¿verdad? Así es. Y otro punto importante dentro de la comunicación es saber escuchar, claro, ¿verdad? Porque pues a lo mejor tú me estás hablando, pero yo aquí ya estoy pensando en cosas o cómo me defiendo, y para decirle no es cierto, no es como tú lo estás viendo, y me estoy defendiendo, y por defenderme o por estar pensando no estoy escuchando. Qué importante es saber escuchar. Vuelvo a leer la cita con la que empezamos, Santiago 1:19, dice: todo hombre todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice pronto para oír, no dice pronto para hablar. ¿Sí? No dice pronto para enojarnos, dice pronto para oír. Es muy importante dentro del matrimonio poder de veras dejar de darle vuelo a nuestra mente, cómo me defiendo, qué le digo, cómo lo hiero, porque él me hirió y yo le quiero también herir. Es muy importante dejar eso y empezar a verdaderamente escuchar. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Me quieres decir que no te sientes respetado por mí porque no estoy haciendo lo que tú deseas, porque no estoy atendiéndote como tú necesitas? ¿Me quieres decir que no estoy hablando con la verdad? Y necesito ser pronta para oír. Parejas, el suponer o el sentir o es que yo creí no es comunicación. El grado más bajo de la comunicación es el suponer. Así es. Es que yo pensé, es que yo supuse, es que como ya tenemos 40 años de casados, se supone que tú deberías de hacer esto y deberías de reconocer. O sea, la comunicación, hay que hablar claro, honesto, sincero, ¿sí? Lo que uno quiere, lo que uno pretende. Yo te quiero decir esto, yo necesito esto. O sea, no andar con suposiciones, porque eso no construye la vida matrimonial. Entonces, y muchas veces el cerrar la boca es una manera muy efectiva para comunicarse. Así es. El saber cerrar la boca y dejar que tu pareja hable, verla a los ojos, verla al rostro y dejar que saque de su corazón. Se solucionan muchísimas cosas sin tener que estar respondiendo o hablando. Necesitamos aprender a comunicarnos, y muchas veces el saberse comunicar es cerrar la boca y escuchar con prontitud, ¿verdad? Así es. De hecho, por algo tenemos 2 oídos, solamente tenemos una boca, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos tener la capacidad de escuchar verdaderamente no solo las palabras de mi esposo, sino el corazón.
¿Qué hay en el corazón de mi esposo que me quiere transmitir con palabras? Yo necesito aprender a escuchar su corazón. ¿Por qué? Porque anhelo que nuestro matrimonio sea edificado en los principios que Dios establece y que son la única manera de que nuestro matrimonio cumpla con el propósito que Él tiene para nosotros. Así es, pues ya se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en estos temas tan importantes para el matrimonio. Lo que Dios dice para el matrimonio a través de su palabra. Y hemos estado tocando temas muy interesantes. En esta ocasión, la comunicación es fundamental. Dios habla abundantemente en su palabra acerca de la comunicación. Y así que animamos a todas las parejas a que practiquen lo que Dios dice sobre la comunicación. Así es, varón, escucha a tu mujer. Mujer, sé sabia para hablar, porque la mujer sabia edifica. Y pues muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en el próximo programa. Has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser.